Buenos días. Me siento muy afortunado. Nunca había hablado en público en un entorno como este, tan maravilloso. Muchas gracias por venir. Nosotros somos los de la libertad, somos los desacomplejados, somos los desprejuiciados. Basta ya de confrontaciones imaginarias y basta ya de conformismo. Hemos venido a decir que entre el conformismo que se les quiere imponer, el conformismo que se quiere mantener para que parezca que las cosas cambian sin cambiar, y aquellos a quienes solo une aquello contra lo que están en contra, aquello que detestan, aquello de lo que se quieren vengar, entre esas dos vías que no se pueden ya transitar más, hay una España que acaba de nacer, una España joven, una España nueva, una España joven formada por gente que es joven y que no es tan joven, pero una España que viene a traer un mensaje de unidad, de libertad y de igualdad. Y ese mensaje lo representa el proyecto que trae como candidata a la presidencia de la Xunta a Cristina Losada. Creo que es hora de que todos nos sacudamos ciertos fantasmas del pasado. Estamos en el siglo XXI y algunos se creen que están todavía a principios del siglo XX. Estamos utilizando categorías políticas que no explican el mundo en que vivimos y que nos resultan inútiles y que no nos sirven para nada. Basta ya del lenguaje de la confrontación y basta ya de aquel otro mensaje que presenta las cosas como si no pudieran cambiar. Nosotros hemos demostrado que somos los del sí. Nosotros somos los únicos, el único partido, y lo digo con orgullo porque me ha tocado participar en esas negociaciones, que cuando el rey ha propuesto un candidato nos hemos sentado con él a hablar para formar un gobierno en España. Y sabe todo el mundo que si llevamos casi un año sin gobierno en España, es a pesar de todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho para entendernos con la izquierda y entendernos con la derecha. Nosotros hemos demostrado que hay un enorme campo común entre aquellos que dicen que es imposible pactar con el otro y aquellos que se aferran simplemente a que quien gana las elecciones tiene que gobernar como si no estuviéramos en un país parlamentario y no hubiera que pactar medidas y acuerdos con los otros. Pero ese bloqueo está afectando a todos los niveles del poder en España. Ese bloqueo está afectando a las comunidades autónomas y a su financiación. Ese bloqueo afecta a la seguridad jurídica, a los presupuestos, a la credibilidad del país, afecta a la seguridad jurídica, afecta a la estabilidad. Esto no es una broma. El encastillamiento de los viejos partidos y esa postura vengativa o destructiva de corrientes muy pequeñas que se han unido todas para hacer algo más grande, ese bloqueo, esa inestabilidad afecta al futuro de todos, afecta a la sostenibilidad del estado del bienestar. ¿Quién se va a poner manos a la obra para que la educación en España deje de ser un lastre donde se pierden y se frustran la potencialidad enorme de nuestros hijos? ¿Quién va a ponerse en España manos a la obra para que las instituciones empiecen a actuar con la transparencia y la fiabilidad de un país avanzado como el que somos, de un país europeo como el que somos? ¿Dónde está escrito que España tenga que ser el país que se dispara a más del 20% del paro cada vez que hay una crisis económica? Porque eso no sucede en otros países de nuestro entorno. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con un sistema educativo que gestionan las comunidades autónomas y que muchas veces piensa más en prejuicios identitarios que en cómo van a salir preparados esos niños, cómo van a llegar luego a la universidad. Una universidad que muchas veces piensa más en mantener ciertas capillitas que en preparar a gente para el mundo competitivo o el mundo de la investigación o el mundo de las humanidades. ¿Qué va a ser de esta España si alguien no toma un paso, si alguien no da un paso y si alguien no se pone serio? ¿Qué va a ser de Galicia si les hacen creer que votar a un partido
que es el partido del sí, el partido de los proyectos, el partido que quiere la modernización, es tirar el voto, como dicen en el Partido Popular. ¿Qué va a ser de esa España? ¿Qué va a ser de esa Galicia? Decía el señor Feijóo, que por lo visto les conoce a ustedes mejor que nosotros, porque hablaba de los votantes de Ciudadanos. Decía ayer que el votante de Ciudadanos lo que quiere básicamente es que no gobierne Podemos y que no le importa tanto que siga ahí el señor Baltar. Pues mire, yo creo, con todos los respetos al presidente de la Xunta, que al votante de Ciudadanos lo conozco yo un poco mejor. Creo, y les digo que no queremos que gobierne Podemos y que el señor Baltar se va a marchar. ¿Y saben por qué se va a marchar? Se va a marchar porque una institución pública en la Europa del siglo XXI no es hereditaria. ¿Y saben por qué se va a marchar también? Se va a marchar porque los políticos tenemos que dar un plus de ejemplaridad. Y cuando te imputan por prevaricar, por cohecho, perdón, en un asunto tan escabroso como el que tiene detrás el señor Baltar, uno no puede seguir ni un minuto más ocupando ese cargo. ¿Y cómo es posible que sucedan esas cosas? Porque hay parte de la administración española, porque hay una parte del poder público español, una parte importante, que es opaca. Qué curioso que estas cosas sucedan en las diputaciones y qué curioso que aquellos que quieren seguir manteniendo el clientelismo, las redes clientelares, sean adictos a las diputaciones. Hay verdaderos adictos a las diputaciones en este país. Hay casi un romanticismo de las diputaciones. Cuando el presidente del gobierno español habla de las diputaciones, nosotros lo sabemos, prácticamente se emociona. Lo tienen tan interiorizado. Mire, si no se trata de emocionarse, yo entiendo que se emocione porque él sale del mundo de las diputaciones, ¿no? Lo entiendo muy bien, pero las diputaciones son opacas. Las diputaciones dedican la mayor parte de su presupuesto a sostenerse a sí mismas. Las diputaciones están llenas de asesores que no se sabe sobre qué asesoran. Ese es un pequeño ejemplo, solo un pequeño ejemplo, de lo virtuoso que es tener que pasar por el control y la fiscalización de un partido nuevo, transparente, desacomplejado, sin prejuicios ideológicos y que lo único que quiere es que España y que sus comunidades y que sus municipios se conviertan en el Estado, en las comunidades y en los municipios normales, donde no sucede nada extraño, de la Europa rica, de la Europa libre, de la Europa a la que pertenecemos, para poder ocuparnos de los verdaderos retos, porque los verdaderos retos de Europa están ahí y están muy cerca y hay que poder pronunciarse sobre ellos. Y ayer en Bratislava el gobierno español estaba ausente, aunque estuviera presente, estuvieran allí físicamente, estaban ausentes porque son un gobierno en funciones desde hace un año y un gobierno en funciones no tiene ni voz ni voto en las decisiones europeas. Pero es que es peor que eso, porque cuando el gobierno no estaba en funciones, cuando el gobierno gobernaba además con una mayoría absoluta muy amplia, ya se borró del protagonismo europeo, ya dejó de cumplir su cometido en Europa. Y gente como los gallegos lo han pagado. Ustedes, con el sector pesquero o con el sector ganadero, han sufrido las consecuencias de no tener fuerza en Europa. Solo queremos una economía próspera en un país libre, donde la gente tenga derecho a que sus hijos sean educados por una escuela pública de calidad, atendidos por una sanidad pública de calidad
y donde no se le desacredite a uno inmediatamente por su opinión y no se etiquete al adversario político y no se le considere un enemigo simplemente por ser un adversario. Solo queremos un país que no sea el de unos o el de otros. El país es de la gente. Repito, entre aquellos que quieren unirse solo para derribar algo, pero que no nos han explicado qué es lo que quieren levantar, y casi mejor que no lo expliquen, entre esos y entre aquellos otros que les han convencido de que aquí hay una especie de condena por la cual solo puede gobernar el Partido Popular, frente a estas dos posiciones les decimos, miren, se puede ser un partido pequeño como somos todavía en Galicia y se pueden hacer cosas muy grandes. Y esas son las cosas que haremos si ustedes nos dan la confianza suficiente para tener la capacidad de controlar, de fiscalizar, de vigilar. Y cuando eso suceda, muchos vicios de la política de las mayorías absolutas y muchos vicios de ese despotismo ilustrado del Partido Popular de Galicia se acabarán. Muchas gracias.